Venezuela y Paraguay son los países más corruptos de América Latina, según el reciente informe publicado por la ONG Transparencia Internacional. Según el índice de percepción de corrupción en 2013, el crimen organizado y la desigualdad serían los pilares de la corrupción en el continente. En una escala del 0 al 100, donde 0 significa sumamente corrupto y 100 corresponde a muy transparente, fueron calificadas las naciones en el mundo. Así lo revela la ONG alemana Transparencia Internacional. Países más corruptos. Venezuela y Paraguay siguen siendo percibidos como los países más corruptos de América Latina. Para la organización es altamente preocupante que en Centroamérica el índice de violencia y crimen organizado aumente, demostrando la vulnerabilidad de la región, en los que se encuentra Guatemala, Panamá, República Dominicana y Honduras. Países donde crece la transparencia. Naciones como Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Argentina, Bolivia, México y República Dominicana representan una baja puntuación, pero en el caso de Quito arrojó un aumento en su puntaje debido al Plan Nacional de Anticorrupción y otras políticas implementadas según la ONG. Sin embargo, Transparencia Internacional rechazó las medidas que adopta el gobierno de Rafael Correa contra los medios de comunicación. Para el organismo, uno de los mayores desafíos a nivel mundial es la corrupción, situación que se identifica en partidos políticos, cuerpos policiales y sistemas judiciales. Países menos corruptos. Las naciones mejor ubicadas son Uruguay, Chile, Puerto Rico, Estados Unidos y Costa Rica. Pero quien lidera la lista es Canadá con el puesto 9 y una puntuación de 81. En el informe aparece Dinamarca y Nueva Zelanda como los menos corruptos del mundo, y los que obtuvieron la peor calificación fueron Afganistán, Corea del Norte y Somalia con 8 puntos cada uno. NTN 24 con los protagonistas de la noticia a las 2 de la tarde y 32 minutos en Berlín, Alemania. Saludamos a Alejandro Salas, director para las Américas de la Organización Transparencia Internacional. Señor Salas, buenas tardes para usted, bienvenido. Gracias por acompañarnos en esta emisión del informativo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Ronald, también Karen y desde luego a todos los que nos escuchan a lo largo del continente. Gracias por invitarme. Señor Salas, ¿qué tan preocupante es este diagnóstico que han elaborado ustedes en el que arroja preocupantes datos sobre la corrupción en América Latina? Sí, mira, alrededor del mundo lo que estamos viendo con los 177 países que han sido incluidos en esta medición es que 2/3 partes de ellos están con una nota reprobada, es decir, están abajo de una puntuación de 50. Y si nos centramos en América Latina en particular, sacando un promedio, los países de la región obtienen en conjunto una calificación de 39, es decir, no es aceptable esto. Desde luego hay diferencias. Hay países, como bien señalaban antes, como Chile, como Uruguay, que están encabezando la lista entre los primeros lugares, pero hay otros casos que están muy abajo, como Venezuela, Paraguay y Honduras. Ahora, ¿qué factores podrían determinar estos fallos o esta nota tan baja en la calificación, como usted nos acaba de plantear, en lo que es el nivel de percepción de corrupción de la región, específicamente de América Latina? Mira, yo creo que hay diferentes cosas y hay que mirarlo muy a detalle por país, pero también es válido hacer algunas generalizaciones y yo creo que una de las grandes fallas en América Latina es que si bien hemos invertido mucho en infraestructura contra la corrupción, es decir, en promover leyes, en firmar acuerdos internacionales, somos líderes, ¿no? Siempre estamos presentes y siempre estamos promoviendo planes y demás. El problema está en que los países se esfuerzan en mayor o menor medida en hacerlos funcionar, es decir, que esta infraestructura no sea solamente decorativa, sino que en verdad se aplique la ley y se lleven a cabo las cosas que los planes y que todas estas ofertas promueven. Ahí está la gran diferencia. Señor Salas, cuando habla uno de corrupción, ¿a quién exactamente se está refiriendo? ¿Al gobierno o al ciudadano común y corriente que incurre diariamente en casos de corrupción en su vida cotidiana? Es muy bueno que me preguntes eso porque justamente todos somos parte del problema y por lo mismo somos parte de la solución. A veces es muy injusto y muy simplista decir que todo es culpa de un gobierno o culpa de una o dos personas, ¿no? En verdad es un conjunto de factores y es bien importante lo que tú señalas, ¿no? Los ciudadanos, nosotros muchas veces somos los que mantenemos este sistema de corrupción, de pago de sobornos funcionando.
por lo mismo, y creo que en América Latina recientemente estamos viendo ejemplos muy positivos de ciudadanos que le dicen no a la corrupción. Me llegan a la mente Brasil en junio, cuando millones salieron a las calles a quejarse por tener malos servicios públicos y por el desperdicio de recursos, y más recientemente Paraguay, donde un gran sector de la población salió a decir: estoy en contra de una serie de senadores que están protegiendo a un corrupto dentro de su partido. Entonces, hay varios ejemplos positivos de cómo el ciudadano cada vez está más interesado en cambiar esto. Ahora, según el análisis que ustedes hacen, Venezuela y Paraguay son los países de la región que salen pues, peor librados en esta evaluación en cuanto a la percepción de corrupción. ¿Por qué y qué medidas se podrían implementar específicamente en estos dos países que figuran como los peores? Mira, la situación en ambos es distinta, ¿no? En el caso de Venezuela, resumiéndolo, tenemos una situación en que un poder del Estado, en este caso el Ejecutivo, la presidencia, tiene un control muy fuerte sobre el resto de las instituciones del Estado. Entonces, las autoridades electorales, la Contraloría, las instituciones que hacen auditoría, etcétera, no son independientes, no pueden frenar, no pueden oponerse, no pueden levantar la mano para decir aquí hay irregularidades, porque están muy subordinadas a la presidencia. Ese es el gran problema de Venezuela. El caso de Paraguay es distinto, un país en el cual todavía el tejido institucional está en desarrollo, no se ha evolucionado mucho en los últimos años, pero que poco a poco Paraguay ha ido subiendo escalones. Yo creo que Paraguay, de seguir por un buen camino, vamos a estar viendo que las percepciones van a ir mejorando a futuro. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de la elección de contratista de la que Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Karen Pereira, comenzamos. Lo que significa este